¿Qué está haciendo Javier Milei con el oro del Estado argentino? Veámoslo. Atención a la siguiente noticia publicada por el periódico de izquierdas español eldiario.es, una noticia que ha corrido como la pólvora dentro de las redes sociales de izquierdas precisamente por dar a entender lo que no es. Milei saca de Argentina más de 1.000 millones en reservas de oro y se niega a dar explicaciones. El Banco Central y el Gobierno se niegan a dar información alegando razones de seguridad mientras crece el temor de un envío sin rescate, cuyo valor se calcula que puede alcanzar los 1.500 millones de dólares. Con este titular y con esta entradilla, lo que se quiere dar a entender es que Milei y los suyos están robando el oro de las reservas del Estado argentino y lo están trasladando a cuentas extranjeras para quedárselo. Y de hecho, el cuerpo de la noticia incide en este relato conspirativo. El misterio del oro desaparecido. No se trata del título de una novela policial, sino de la polémica que rodea la gestión de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina por parte del gobierno ultraderechista de Javier Milei. La asociación bancaria ha advertido del envío al exterior de reservas en lingotes cuyo valor alcanzaría los 1.500 millones de dólares. Es incierto el destino del oro y si está suficientemente protegido de un eventual embargo de terceros. El Banco Central se ha negado a brindar información sobre este patrimonio público. Argumenta que cualquier dato vinculado a la ubicación estratégica de dichos valores podrá poner en peligro la seguridad de estos activos. El secretario general de la Asociación Bancaria, el diputado nacional de centroizquierda, Sergio Palazzo, había solicitado el acceso a tal información y tras serle denegada la solicitud esta semana, han crecido los temores de un envío sin rescate de las reservas en oro. Están queriendo ocultar lo que se está haciendo con el oro afuera, expresó Sergio Palazzo en una entrevista televisiva. El dirigente sindical de la coalición peronista Frente de Todos recordó que anteriormente se habían detectado 4 cargamentos de oro, los 2 primeros en junio. Me explicaban que se hacen tantos envíos por un problema de los seguros en el transporte aéreo, que estaría limitado a una suma tope de 300 millones de dólares en cada vuelo, por lo cual, si se comprueba que en los últimos días hubo un 5º cargamento, estaríamos ya en el orden de los 1.500 millones de dólares transportados al exterior. Se trata de una tercera parte del total de reservas internacionales en oro del Banco Central, explicó. Según la asociación bancaria, el Banco Central tiene en oro alrededor de 4.700 millones de dólares. Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se había enviado al extranjero oro de las reservas del Banco Central, sin detallar cuánto ni a dónde. Caputo calificó este movimiento como muy positivo. Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno, dijo el ministro estrella del gobierno ultraliberal de Javier Milei. Como vemos, hemos leído más de la mitad de esta noticia y sin embargo no queda muy claro por qué el gobierno de Javier Milei está enviando parte de las reservas de oro de Argentina fuera del país. Y muchos que han leído el titular de la noticia, la entradilla y los primeros párrafos, se han quedado con esta copla, que Javier Milei está desvalijando las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina y está enviando ese oro al exterior, vete tú a saber para qué. Suena por tanto a desfalco de las joyas de la corona del Estado argentino, en privativo beneficio de Javier Milei y de los suyos. La realidad, sin embargo, es muy distinta y está contenida en el último párrafo de esta misma noticia. Se ha especulado con que los lingotes se utilizarían para viabilizar una operación de venta de un activo a una entidad financiera con el compromiso de ésta de revendérselo al dueño original y a un precio determinado. Es una forma de préstamo pero con la cesión temporal del activo en garantía, en este caso el oro de las reservas. El problema es que si en la fecha determinada el país no está en condiciones de pagar la recompra del oro, la entidad financiera podría quedárselo. De ser así, la operación de salida de los lingotes se habría hecho en medio de un fuerte secretismo. A ver, en este último párrafo de la noticia del diario.es se da la clave, se da la explicación correcta de por qué Javier Milei está enviando
fuera de Argentina parte de las reservas de oro del Banco Central. Lo que pasa que está explicado tan rematadamente mal, no sé si de forma involuntaria o de forma deliberada, que es muy complicado para aquel que no tenga conocimientos financieros entender realmente cuál es la lógica de enviar parte del oro de la Argentina al resto del mundo. Y la explicación es bastante sencilla de entender. En el año 2025, la Argentina, el Estado argentino, tiene que devolver a acreedores privados 8.000 millones de dólares. Son vencimientos de deuda que no ha contraído el gobierno actual, pero que sí tiene que pagar el gobierno actual de Javier Milei. Y el Estado argentino simplemente no puede disponer de ese dinero. Ni siquiera con todo el superávit presupuestario que ha logrado amasar Javier Milei se alcanza la cifra de 8.000 millones de dólares. Y en este sentido, la totalidad de los estados desarrollados, cuando se enfrentan a vencimientos de deuda de este calibre, lo que hacen no es tanto amortizar la deuda, sino refinanciarla. Es decir, pagar esos 8.000 millones de dólares que vencen en 2025 con una nueva emisión de deuda pública por importe de 8.000 millones de dólares. Se captan 8.000 millones de dólares de ciertos inversores privados y ese dinero se utiliza para devolvérselo a quienes previamente le habían prestado al Estado argentino esos 8.000 millones de dólares. Ahora bien, Argentina no tiene abierta la vía de la refinanciación a través de los mercados, porque el historial de impagos de la Argentina es tan extremo que nadie, o prácticamente nadie, quiere prestarle al Estado argentino. Y claro, si nadie o casi nadie te quiere financiar, entonces no puedes refinanciar tus vencimientos de deuda y no te queda otra que pagarlos, que amortizar esos vencimientos de deuda, pero no tienes recursos suficientes para hacerlo. Así que en el año 2025 Javier Milei se va a enfrentar a la siguiente disyuntiva. ¿Qué hacer con esos 8.000 millones de dólares? La primera opción es impagarlos, es decir, volver a hacer exactamente lo mismo que han hecho casi todos los gobiernos de la Argentina a lo largo de su historia, todo lo cual mantendría a la economía argentina aislada de los mercados financieros internacionales, y no parece que esa sea la mejor opción. Una segunda opción sería pagar esos 8.000 millones de dólares extrayendo los activos de las reservas del Banco Central. Pero si Javier Milei hiciera eso, si Javier Milei consumiera las reservas del Banco Central de la República Argentina en hacer frente a este pago tan voluminoso de deuda pública, lo que sucedería es que el peso se debilitaría. Es decir, Javier Milei estaría pagando esta deuda con un impuesto inflacionista muy sangrante sobre la población argentina. Y la tercera posibilidad que tiene Javier Milei es intentar de alguna manera refinanciar ese vencimiento de deuda pública. Es decir, es intentar de alguna manera que los inversores internacionales le presten 8.000 millones de dólares para amortizar los vencimientos de la deuda emitida hasta el momento. Pero claro, ¿cómo conseguir que los inversores internacionales se fíen de ti cuando no has acreditado todavía la voluntad y la capacidad de atender regularmente los pagos de tu deuda? El crédito se basa en la confianza, y el Estado argentino hoy por hoy no tiene la confianza de los acreedores internacionales. Y por eso, cuando falta confianza, los acreedores, para dar financiación, exigen garantías. Yo te presto, pero si tú no me pagas, me quedo con la garantía que me has proporcionado para asegurarme el cobro. ¿Y cuáles son las garantías que puede aportar el Estado argentino para conseguir un préstamo internacional que le permita refinanciar los vencimientos de su deuda en el año 2025? A la hora de proporcionar garantías, los estados tienen un problema de credibilidad muy serio. Javier Milei podría decir: como garantía de un préstamo internacional al Estado argentino, voy a poner todos estos edificios públicos, todos estos inmuebles estatales que están dentro de la Argentina. De tal manera que si no devolvemos el préstamo que nos dan los acreedores internacionales, esos acreedores internacionales se convertirán en dueños de todos estos inmuebles estatales. Pero este tipo de garantía no funciona.
¿Por qué? Pues porque la propiedad de un Estado puede ser declarada inembargable por el propio Estado dentro de su territorio. Si el día de mañana, cuando los acreedores internacionales quieran tomar control de los edificios que el Estado argentino ha puesto como garantía del crédito, si en ese momento el Estado argentino les dice no, estos edificios siguen siendo estatales, no son vuestros, pues entonces los acreedores internacionales se quedan a dos velas, porque no pueden ir a un tribunal internacional que imponga su voluntad sobre el Estado argentino dentro del territorio argentino. Con lo cual, si el Estado argentino no es creíble a la hora de pagar, tampoco es creíble a la hora de proporcionar garantías que estén dentro de su territorio, porque esas garantías dependen en última instancia de su buena o de su mala voluntad. Ahora bien, una forma que tienen los estados de salvar este problema de credibilidad es utilizar como garantía para los préstamos activos que puedan trasladarse físicamente. Si el Estado argentino deposita parte de las reservas nacionales de oro argentino en jurisdicción londinense y utiliza ese oro argentino radicado en Londres como garantía para un crédito internacional al Estado argentino, entonces esa garantía en forma de oro fuera de la jurisdicción argentina sí es una garantía creíble para los acreedores internacionales, porque si en el futuro el Estado argentino no les devuelve el dinero que les ha pedido prestado, los acreedores internacionales podrán quedarse con el oro que está ubicado en jurisdicción londinense. Y ese es todo el misterio de por qué Javier Milei está sacando oro de la Argentina, porque está intentando cerrar un crédito internacional en favor del Estado argentino colateralizado, garantizado por las reservas de oro o por parte de las reservas de oro del Estado argentino radicadas fuera de la Argentina. No funciona si permanecen dentro de la Argentina porque, de nuevo, no son embargables en caso de impago, y busca concertar ese crédito internacional en forma del Estado argentino no para financiar el exceso de gastos sobre los ingresos de la Argentina, que hoy en día no existen, Argentina sigue teniendo superávit, sino para refinanciar los vencimientos de la deuda pública concertada por anteriores ejecutivos argentinos. Es decir, Javier Milei intenta utilizar parte de las reservas de oro del Estado argentino como garantía para evitar el impago de la deuda o para evitar un rebrote de la inflación galopante dentro del país. La operación podrá salir bien o la operación podrá salir mal, pero se trata de una estrategia financiera para intentar hacer frente al pago ordenado de los acreedores por parte de un país que, debido a su pésimo historial crediticio, está expulsado de los mercados financieros y, por tanto, solo tiene cierto acceso hoy por hoy a esos mercados financieros si aporta garantías suficientes, oro trasladable a jurisdicción extranjera, que respalden su promesa de repagar la deuda. Esto es lo que debería haber explicado, y no en el último párrafo, sino a lo largo del cuerpo de la noticia, el diario.es, que ese oro se pretende utilizar dentro de una operación repo, que no es más que una forma de préstamo, en este caso colateralizada por oro. Y a partir de ahí, una vez se traslada esa información, pues ya podemos enjuiciar si esta operación es inteligente, no es inteligente, es prudente, no es prudente, es arriesgada, no es arriesgada, etc. Personalmente creo que no existen muchas más alternativas al default o a la inflación galopante que intentar regresar a los mercados financieros internacionales con las mejores condiciones financieras posibles, y para ello será necesario aportar garantías que sean embargables en caso de impago de deuda por parte del Estado argentino. Pero bueno, podrá haber otros que defiendan el impago o la inflación galopante. En cualquier caso, lo que no es honesto es sugerir desde el mismo titular y desde la entradilla de la noticia que este tipo de transferencia de las reservas de oro de Argentina al extranjero oculta una especie de latrocinio privado por parte del gobierno de Javier Milei, como si estuviésemos ante una mega operación de corrupción donde Milei y los suyos estuviesen robando en beneficio personal el oro de los argentinos. Es algo tan absurdo como decir que si hipoteco mi casa o llevo algo a una casa de empeño, me estoy robando a mí mismo. No, estoy utilizando mis propiedades para acceder a financiación. Y obviamente, si recibo prestado dinero y luego no devuelvo ese dinero,
pues el banco ejecutará la garantía hipotecaria y la casa de empeño se quedará con la prenda empeñada. Pero este tipo de operaciones y de consecuencias financieras en caso de impago nada tiene que ver con un robo. Tiene que ver con estructurar una operación de financiación que sea lo suficientemente garantista para el acreedor y que le permita al deudor acceder a la financiación que necesita. Y desde luego, si alguien critica este tipo de operación, si alguien critica que el gobierno de Javier Milei esté utilizando parte de las reservas de oro del Estado argentino como colateral para acceder a financiación con la que poder refinanciar los vencimientos de deuda del año 2025, lo que habría que preguntarle acto seguido es ¿cuál es tu alternativa? ¿Cómo te enfrentas a esos vencimientos del año 2025? Impagando la deuda y por tanto manteniendo a la Argentina fuera de los mercados financieros, creando nuevamente una inflación galopante dentro del país, o cómo refinancias esa deuda sin aportar garantías a los acreedores internacionales. ¿Y qué garantías aportarías tú si no quieres aportar el oro? Estas serían preguntas necesarias para un debate honesto. Pero como la noticia del diario.es no busca un debate honesto, sino emponzoñar ese debate honesto, pues es totalmente eficaz para el objetivo que buscaba.